Nochevieja de 1957. Artistas españoles viajan a Sidi Ifni para animar a las tropas sitiadas y el cómico Miguel Gila acaba involucrado en un crimen, una sórdida trama de venganzas, sexo y tráfico de kif. Más allá de los géneros, David Torres se adentra en el desierto de las emociones humanas, en las encrucijadas del salvajismo y la civilización, con una novela que quiere ser también un homenaje a los combatientes que no tienen nombre ni voz, los anónimos figurantes que nadie ve y que son los buenos soldados de esta historia. Buenos días, David Torres, y gracias por venir. Buenos días, Lorenzo. A Pero es Digital. Hace tiempo me dijiste que las novelas, que tus novelas siempre partían de una imagen. En el caso de esta novela, ¿qué imagen fue la que te empujó a escribirla? ¿O qué imagen hay detrás? La imagen... bueno, fundamentalmente esta novela nació de un reto que es el que me propuso Fernando Marías cuando me contó la historia de que Gila había ido a animar a las tropas españolas en la Nochevieja del 57 a Sidi Ifni, ¿no? En mitad de la guerra de Sidi Ifni. Y entonces me dijo, ¿te atreves a hacer una novela con Gila de detective en la guerra de Ifni, ¿no? Y claro, pero lo de la imagen es el propio Sidi Ifni, que es un lugar en medio de ninguna parte entre el desierto y el mar, ¿no? Y en medio de dos nadas, una que es la nada del desierto y otra que es la nada del mar, ¿no? Y de pronto me di cuenta que ahí había una perfecta metáfora de la historia de España, ¿no? Unos soldados abandonados a su suerte, porque iban prácticamente vendidos con mosquetones antiguos de la guerra civil que no disparaban, en un escenario completamente hostil, en un lugar dejado de la mano de Dios, en una guerra de la cual el régimen de Franco no quería saber nada, y como testigo de excepción Miguel Gila, que por aquel entonces contaba unos 40 años y que de alguna manera se encontró como en mitad de uno de sus propios monólogos. Que Miguel Gila sale vivo de todo esto de puro milagro, ¿no? Porque no paran de sucederle cosas, se ven constantes refriegas. Parece ser que estabas escribiendo otra novela, ¿no? Cuando te surgió... La vida de Gila es un puro milagro, ya que lo has comentado, porque él, de hecho, siempre contaba uno de los sucesos clave de su vida, el fusilamiento que sufre en 1938 en el Viso de los Pedroches, en el que un destacamento de regulares, de moros, le fusilan junto a 14, 15 compañeros, ¿no? Y solo sobreviven el cabo Villegas con un disparo y Gila, que milagrosamente sale intacto, ¿no? Y entonces él decía, me fusilaron mal. Esa anécdota brutal, bestial, Gila contaba por aquel entonces 17 años, yo creo que da la medida del humor totalmente desaforado, absurdo de Gila. Un humor absurdo y desaforado que, sin embargo, es cierto. Es decir, al final lo que nos llama la atención de las historias de Gila y todavía hoy es que son verdad. Y yo creo que la gente en la época sabía que al estar escuchando esas historias tremendas de ese ejército absurdo, del que el enemigo iba a atacar mañana, de que la guerra era una tremenda equivocación, es una tremenda equivocación, un tremendo absurdo, ¿no? Y Gila lo contaba de esa manera, de la única manera que se podía contar en la época, ¿no? Estabas escribiendo otra novela, ¿no? ¿O estabas metido en otro proyecto cuando te surgió esto de Gila? Pero sí, a mí siempre me pasa eso. Yo siempre estoy con... Yo tengo una cabeza que es como un vertedero y hay como 4 o 5 proyectos a la vez. Sí, tengo varios proyectos que todavía no tengo muy claro por dónde voy a tirar, pero la historia de Gila me llamó la atención, y yo nunca he practicado el género histórico per se, ¿no? Puramente, ¿no? Aunque si lo piensas bien, casi cualquier novela es novela histórica, ¿no? Niños de Tiza, que es la historia de un poco la historia de mi infancia, ya es novela histórica porque es un tiempo que ya ha desaparecido, ¿no? Y esta novela, claro, tuve que documentarme, tuve que mirar en la guerra de Ifni, tuve que mirar con lupa en la biografía de Gila, que es realmente fascinante. Hay un libro que se llama Y entonces nací yo, que está en Temas de Hoy, que por desgracia está descatalogado, pero que es una verdadera maravilla por la
primero por la propia historia que cuenta, pero es que Gila escribía muy bien. Gila era muy buen escritor, ¿no? Y luego además me sirvió para mirar dentro de mi propia biografía, porque yo fui de los últimos españolitos que vivió la mili, ¿no? Vivió esa experiencia extraña y digámoslo así, casi carcelaria, que es el servicio militar obligatorio, ¿no? Lo hice en Burgos, en el gobierno militar de Burgos. Y todavía por Facebook me llegan amigos que dicen, tú eres este y tal. Y claro, eso me dio enseguida el tono de los soldados. Es decir, el tono de los legionarios hablando, el tono del comandante, el tono del coronel. De inmediato recobré todo aquel lenguaje toda aquella retórica militar, ¿no? El mi coronel, el mi capitán, mi sargento, esa manera de tener mucho respeto, al mismo tiempo hablarse de tú, nunca se hablan de usted, ¿no? De pronto me di cuenta que tenía también algo mío que poner en esa historia, ¿no? Es un respeto a las jerarquías que quizás en la Legión no es tan claro, ¿no?, como en el ejército normal, ¿no? La Legión es un cuerpo aparte. Porque aquí, en fin, parece en algunos momentos que los que están por debajo se ponen por encima, ¿no? La Legión es un cuerpo de choque, es el cuerpo de élite, el cuerpo, bueno, un poco donde va como dice el propio coronel de la Legión, ¿no? Lo mejor y lo peor, donde sacas lo mejor y lo peor. Yo las historias que he contado de legionarios, por ejemplo, hay una historia que cuento ahí ambientada en la Guerra Civil, de que para celebrar la victoria el sargento Armendáriz pega fuego a un burdel con las putas dentro, ¿no? Sí. Pues esa historia me la contaron, pero no de la Guerra Civil, fue de hace poco. Un legionario, ¿no? Sí, y claro, son gente muy especial, ¿no? Los legionarios son para echarles de comer aparte, ¿no? Es como aquella película de Clint Eastwood del sargento de hierro que decía, sargento, a usted había que ponerle en un cristal, en una urna donde pusiera abrir solo en caso de guerra, ¿no? No son para caso de guerra. Claro. Has mencionado las memorias de Gila y entonces nací yo. Aquí aparecen varios episodios, varias anécdotas divertidas, terribles, protagonizadas por Gila. Supongo que están sacadas de estas memorias, ¿no? Prácticamente todos los hechos que suceden en la novela son imaginarios, excepto lo que es la propia historia del asedio a Sidi Ifni, pero todo lo que es Gila en el acuartelamiento, todo lo que es fuera de su actuación es una invención mía. Pero lo que son los recuerdos de Gila, prácticamente el 99%, empezando por el fusilamiento en la Guerra Civil, siguiendo por su historia bastante extraña que él cuenta de su divorcio, que fue una historia de su separación. Que le dejó tiritando, vamos. Sí, que él lo cuenta tal cual en las memorias. Y claro, yo no he investigado si en la época era cómo se desarrolló eso y cómo fue realmente esa historia, ¿no? Y la historia que tuvo con un censor de Zaragoza al que le pegó una paliza. Y eso le costó. Sí, le costó varios meses en las que no pudo salir de España. La historia de que él fue... Claro, eso me sirvió además para convertir a Gila un poco en héroe de acción, ¿no? Cuando le da una lección de boxeo a uno de los legionarios. Él fue sparring de boxeo durante uno de sus muchos servicios militares obligatorios después de la guerra, ¿no? Y su historia con un teniente de la Legión que quiso meterle mano en una pensión de Balaguer, también. Eso está todo sacado, igual que el cura de la prisión de Torrijos, que dice, claro, todo eso suenan como chistes, o esa frase tremenda que dice, yo me casé solo para no pasar frío, ¿no? Sí, que es una frase que dices, joder, es muy buena, parece de Gila, no, es que es de Gila, es de la biografía de Gila. Gila realmente llegó un momento en el que yo, no solamente con los monólogos y con la biografía, llegó un momento en el que ya tiraba de mí y él soltaba sus propias historias, ¿no? Yo las memorias las leí hace mucho y recuerdo, por ejemplo, algunos pasajes de su infancia. Creo que vive en una casa en la calle Zurbano. Sí. Y cuenta que al lado había un descampado y entonces ahí era el sitio donde todos los vecinos iban a hacer sus necesidades, y dice que luego salían unas tomateras sí, extraordinarias. Sí, con el abono humano. Sí, cuenta también lo de los Junkers, de los bombardeos durante la Guerra Civil. Sí. Cuenta también cómo se pasó casi toda la juventud haciendo la mili prácticamente, ¿no? Primero con el bando de los republicanos. Claro, luego en venganza. Y luego en castigo estuvo en 3 prisiones, claro, y de las cuales se
redimió y eso, la historia de Gila es un poco un símbolo de la España de la época, ¿no? Yo creo que es un personaje que además cae tremendamente simpático a la mayoría de los... Yo creo que prácticamente se puede decir a la totalidad de los españoles, ¿no? Sean de izquierdas, de derechas. Aunque él era de izquierdas y nunca lo ocultó, actuó en el Pardo. Y como él cuenta muy bien ahí, decía, no, o sea, a Franco, que era un hombre con un sentido del humor muy especial, por no decir que no tenía ninguno, no le gustaba. Era Carmen. A ella sí, a doña Carmen, por lo visto, Gila le hacía mucha gracia. Sí. Y eso, de alguna manera, bueno, por un lado le aupó y por otro le provocó dolores de cabeza como este viaje a Ifni, que fue realmente una orden encubierta. O sea, tienes que ir sí o sí. Gila se hubiera forrado en un pasapoga, en una sala de estas de la época, haciendo una actuación, ¿no? Y en cambio tuvo que ir allí a Ifni a animar a los soldados. Y yo creo que lo que yo cuento que debió sentir ahí no debió ser muy distinto de lo que sintió en realidad el propio Gila. Seguramente. El humor de Gila siempre ha sido un humor de cara seria, ¿no? Un poco como Buster Keaton, sí. Como sería un poco en lo literario Kafka, ¿no? Este humor con cara absurdo, de palo, además, ¿no? sí, El decir lo absurdo con la cara muy seria. Hay otro personaje, aparte del de Gila, hay muchos personajes, pero hay uno que me gusta especialmente, que es el de Adela. Sí. El de la hija de este militar. Yo creo que Adela es el gran personaje, digámoslo así, oculto de la historia. Y al terminar la novela, claro, estas cosas yo creo que no funcionan si lo haces a propósito, ¿no? Pero cuando acabé la historia de pronto me di cuenta de que con Adela había contado un poco, o Adela simbolizaba un poco la mujer española, la condición femenina durante el siglo XX, que es terrible, ¿no? Es decir, las mujeres en la España de Franco no contaban nada, eran un cero a la izquierda. Y esto lo contaba Gila muy bien en su historia de la solterona, ¿no? Que le decía, doctor, ¿ha sido niña? Pues no ha sido ni niño ni niña, ha sido una solterona, ¿no? Y la solterona, que era esta historia que te reías mucho, de pronto lo pensabas y decías, ¿y qué podía hacer una mujer en la España de la época si no tenía padre, si no tenía marido y si no tenía un hermano? Es decir, no podían hacer nada, estaban totalmente inermes. Adela es un poco la víctima propiciatoria de esta historia, ¿no? La mujer por la que pasan por encima, la mujer a la que es otra vez de alguna manera el epítome de la historia de España, ¿no? De la violación, del maltrato, de la humillación y de la muerte. Que casi podría funcionar como una metáfora del propio país, ¿no? Sí. Yo creo que en cierto modo es... claro, el problema de esto es que... Es la única mujer además que aparece. Es casi la única. Bueno, está Amparo, que es... Sí, como personaje que es con voz... La cabaretera. La vieja cabaretera que está allí que provoca a Gila, y eso también le provoca a Gila otro encontronazo con otro legionario. Sí, claro, porque hay unas cosas en la novela en las cuales no salen en los libros de historia, y esto lo descubres, pues yo descubrí una novela de Rosa Huertas, que una chica que ha publicado una novela preciosa sobre Ifni, que su padre estuvo allí y tal, y una de las cosas que descubrí era algo que yo ya había oído, que sospeché, pero que ahí me dio la confirmación del enorme cargamento de prostitutas que trajeron de Canarias los generales para los soldados, ¿no? Y que claro, es todos los ejércitos se mueven con el estómago, con el sexo y con todo esto, ¿no? La intendencia, ¿no? Y que es fundamental. Y claro, había que traerlas de algún sitio porque no iban a ejercer las moritas, que estaban en guerra estaban directamente en guerra con los españoles, ¿no? En ese sentido, Sidney era un escenario fantástico, ¿no? Y de pronto me di cuenta de que apenas tocaba algo, salía pues el tráfico de kif, salía el tráfico de alcohol, porque estás en una frontera, ¿no? Estás en un sitio que es franceses, españoles, moros, saharauis, que también salen de fondo en la novela, está todo ahí, ¿no? Y entonces, casi sin querer, salió este personaje curiosísimo que es Gordon, ¿no? El desertor del ejército de Patton, que es homosexual, que se queda allí como luego se quedaron, por ejemplo, Paul Bowles, ¿no? Es decir, esa permisividad que tenía Marruecos, que tiene Marruecos respecto a las prácticas sexuales y todo esto, pues de pronto Gordon me servía un poco como esa historia, y además para hacer un guiño a Apocalipsis Now, porque es un surfero, ¿no? Es un practicante del surf. Y yo hablé con un amigo, Willy Uribe, que es escritor y surfero,
Y me dijo, no, Sidi Ifni de toda la vida de Dios es una de las zonas de surf del Atlántico, ¿no? Y entonces dije, pues clavado, ¿no? Es decir, aquí o peleas o haces surf, ¿no? Y entonces el personaje de Gordon de pronto le daba otro toque tremendamente absurdo, ¿no? Y un guiño al gran John Milius y a Coppola en Apocalipsis Now. Has mencionado la novela de Rosa Huertas. Antes de empezar la entrevista hemos hablado también de Imán, la espléndida novela de J. Sender. Supongo que habrás leído varias novelas bélicas un poco para lograr la atmósfera, el tono, etcétera, ¿no? Bueno, guerra hay poca. Yo creo que Imán, has nombrado Imán, que yo creo que es una de las grandes novelas españolas del siglo XX y probablemente la mejor escrita sobre las guerras de Marruecos. A mí me gustó muchísimo una de Lorenzo Silva, que es El nombre de los nuestros, que me parece una novela extraordinaria y que me dio mucho alcance y mucho sentido, pero básicamente la novela es una novela policíaca, sí. Pero más que novela negra yo la definiría novela kaki, ¿no? Porque están todos metidos en ese ambiente militar y el detective, digámoslo así, es Naola, que es este fiscal militar que lleva gafitas, que viene de Canarias y al que traen de Canarias solamente por estas rencillas entre mandos para tocar un poco los cojones el general al coronel, ¿no? Y viceversa. Y claro, de pronto Esnaola se junta con Gila y de pronto se forma un poco esa pareja que inmediatamente suena a Holmes y Watson, ¿no? Hay una cosa de tus libros, desde Nanga Parva fue tu primera novela, los libros de cuentos, el libro que tienes extraordinario de viajes por Polonia y que también aparece aquí, que es algo que me fascina, que es el estilo literario, ¿no? Es un estilo, por un lado, muy directo, pero luego muy rico, poético, muy rico en imágenes. Por ejemplo, en la página 98 cuentas una visita a un parque zoológico. Y he cogido esto al azar, podría haber cogido cualquier ejemplo, ¿eh? Y dices así: en una charca sucia chapoteaba un cocodrilo canijo, asustado, medio despellejado, como si se hubiera escapado medio hacer de una fábrica de bolsos. Joder, eso parece una creguería. Este estilo, yo creo que a ti te influye mucho Marseille. Siempre te lo he... Tú lo has dicho muchas veces. Es uno de los grandes. Yo lo veo, pero este estilo no sé si lo trabajas mucho, reescribes... No, yo lo que creo es que, por un lado, el lenguaje es un instrumento para que la novela respire, funcione, tenga una plástica, tenga un ritmo, ¿no? Pero por otro lado, también es un problema, porque el lenguaje, el lector puede tropezar con el lenguaje y simplemente quedarse pensando en aquello que decía Morse de la prosa sonajero, ¿no? Decir qué bonito, y olvidarse, ¿no? El lenguaje, nunca hay que olvidar que tienes que contar cosas, pero claro, una novela, ya que hemos pasado el siglo del cine, una novela tiene que dar al lector esas sensaciones, esa plástica, ¿no? Yo siempre he sido muy sensible con los animales. Ese fragmento del que citas, recuerdo que es que yo vi un cocodrilo así que había de estas cosas terribles en un sitio que todavía existe por ahí, me parece muy cerca de la Gran Vía o en la propia Gran Vía, y donde había un cocodrilo que habían traído y al que otro cocodrilo le había comido la boca, ¿no? Y entonces estaba el pobre animal ahí que tenían que alimentarlo, ¿no? Entonces el pasaje de los animales en Sidi Ifni es un Sidi Ifni dentro de Sidi Ifni, ¿no? Ese zoológico que existió de verdad y donde había avestruces y donde había todas cosas. Yo recuerdo que de niño hice una visita al parque que había en el Retiro, en el zoológico El Retiro, y me quedé tan traumatizado, me pareció una cosa tan terrible. Los zoológicos son... Una vez le dije una frase a un tipo que dice, te la voy a comprar como eslogan, digo, te la regalo, que es algo así como los animales son los negros del mañana, ¿no? Supongo que tarde o temprano pagaremos por todas las barbaridades y todas las burradas que hacemos con los animales y que vendemos como arte, como tal, como ciencia o como lo que sea, ¿no? Pero el lenguaje, yo creo que fundamentalmente yo no empiezo a escribir hasta que no siento esa ola de lenguaje, ¿no? Hasta que no siento la prosa tirando de mí y la sensación de... A mí no me vale con decir se abrió una puerta, es decir, necesito que aunque yo no lo diga, oigas el chirrido, notes lo que hay dentro de la habitación, la atmósfera, todo eso, ¿no?
Decía Conrad que precisamente una novela es una máquina de producir sensaciones, ¿no? Si no lo haces con el lenguaje, no lo puedes hacer de ninguna otra manera. Sí, es que siempre hay una búsqueda de la originalidad en el lenguaje, ¿no? De irse de lo común, del tópico. Bueno, es que el tópico, los propios claro, verbos, ¿no? Tú siempre huyes del verbo facilón. Sí, es siempre que eso, en el momento en el que usas un lenguaje adocenado, el lenguaje es como cualquier otra cosa. Si dices las paredes eran... El primero que dijo las paredes eran de papel de fumar era un genio. Se oía todo, pero si tú lo dices en una novela ya no estás diciendo nada, porque es una frase hecha. Yo recuerdo que en una novela mía puse eso e inmediatamente cuando la estaba corrigiendo dije, ¿cómo he podido yo decir esta vulgaridad? ¿No? Porque claro, es algo que no es... Tú no has trabajado esa frase, y entonces puse hojaldre. Puse las paredes eran de hojaldre. Y claro, eso ya inmediatamente daba la idea de algo que está y el escritor yo creo que tiene que manejar eso, porque precisamente el lenguaje es su herramienta de trabajo, ¿no? Pero sobre todo es fundamental que el lector luego, como decía Naipaul, no tropiece contigo. O sea, que el lenguaje sirva de entrada al libro, no que esté ahí diciendo, fíjate que bien escribo, ¿no? Sí, como le pasaba a Umbral, ¿no? Que escribía maravillosamente, pero las novelas eran muy flojas. Las novelas de Umbral eran una marea de lenguaje, realmente. Claro. Ese era el problema. Por hablar brevemente, porque estamos terminando ya, de tu faceta como periodista, has escrito en el ABC, yo te leía columnas en el ABC, luego pasaste al Mundo, has hecho cosas en el País Semanal, ibas a las tertulias de Intereconomía, ahora estás en Público con una columna diaria. En la variedad está el gusto, ¿no? Y siempre escribo lo mismo, la gente luego me dice, pero realmente yo, que me considero un escritor y digámoslo así, un ciudadano de izquierda, de izquierdas, la verdad es que como columnista, por ejemplo, yo siempre he utilizado el mismo sentido del humor y siempre he denunciado la barbarie, sea de la derecha o sea de la izquierda, ¿no? He sido muy crítico con Aznar, he sido muy crítico con Zapatero, no digamos, y he tenido la suerte o la desgracia de que durante la época de Zapatero estuve escribiendo en El Mundo, y ahora que estamos en la España mariana, en la España, lo que yo llamo la España mariana, la España de Rajoy, estoy en Público, ¿no? Pero básicamente siempre escribo lo que pienso, ¿no? Sí, porque hay una constante en tus columnas que siempre tirarle piedras, por así decirlo, al poder, ¿no? Es que no puedes hacer otra cosa. Yo no concibo, es decir, lo otro es el lameculismo. Eso no lo concibo. No, sea quien sea. Es decir, sea a la izquierda, sea a la derecha. Es decir, el columnista, el periodista, lo poco que puede hacer es decir lo que está mal. Yo creo que hasta en la Grecia de Pericles algo tendría que hacer mal, ¿no? Así que Sócrates estaría ahí para decirle, oye, esto se puede mejorar, ¿no? Y yo creo que hoy día estamos viviendo un esperpento y un horror de tal calibre que da igual el signo político que esté. El periodista tiene la obligación de señalar eso, ¿no? Haces una columna diaria en Público. ¿Te encuentras con muchas dificultades a la hora de hacer este trabajo diario? Porque creo que es la primera vez, ¿no?, que has hecho una columna diaria. Sí, llevo casi año y medio en ello. Hombre, a ver, esto es, como todo es relativo. Comparado con una novela no es nada difícil. Es decir, una página de una novela no es como una página de una columna, por una sencilla razón, porque la columna por su propia naturaleza está hecha para no durar, ¿no? Mientras que la novela no quiero decir que estén escritas para la eternidad, porque no creo en esas cosas, pero sí por lo menos para que duren ciertos años, ¿no? Y que dentro de, yo qué sé, de 5, 6, 7, una década, quién sabe, todavía se pueda leer, ¿no? En cambio la columna pues es como yo en ese sentido me siento como el francotirador de Salvar a Soldado Ryan, ¿no? Donde me ponen el blanco, meto el fusil y no hay mucho tiempo para disparar, no puedo perder. Y además creo que cuando tengo amigos escritores que me dicen, es que a mí una columna me cuesta muchísimo y tal, digo, es que no puedes pensarlo, esto tiene que salir, ¿no? Según metes la bala y disparas, ¿no? Como decía Umbral, ametrallar la máquina, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tus próximos proyectos o no? ¿Con qué todavía estás? Pues estoy con una novela familiar y no puedo decir más porque todavía no sé exactamente de qué va a ir, pero creo que es una historia entre hermanos.
Una historia entre Y hermanos. creo que nuevamente, al igual que en esta novela, voy a hablar en clave también. Esta es más histórica, pero también voy a hablar en clave de nuestra historia reciente de España. ¿Se la vas a dedicar a tu hermano Dani, como el Gran Silencio, por esos combates de boxeo? No tiene mucho que ver con mi hermano. Bueno. Es más bien una historia que tiene que ver con la hermandad, ¿no? Con el sentimiento del Caín y Abel, Rómulo Remo, ¿no? Esa rivalidad que hay siempre entre hermanos, ¿no? Esa historia curiosa de los hermanos. Todos los buenos soldados, de David Torres, una novela muy recomendable, publicada por Planeta. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, Lorenzo. Un rato muy agradable. Muchas gracias.